Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos este domingo y compartir la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas, a nuestra vida en esta sociedad en la cual estamos viviendo, que es una sociedad caracterizada por la violencia. Y es bueno que hablemos en esta mañana acerca de los orígenes de la violencia. ¿Por qué a nivel mundial nos encontramos que la buena manera de solucionar los problemas, aún los más difíciles, está pasando rápidamente por la violencia? Y una violencia que muchas veces no tiene fijo un objetivo, sino todo lo que se encuentre a la mano. Por eso que la ira, que es la base de todo esto, está muy relacionado con la ansiedad. Y la ansiedad, que se caracteriza por esta dificultad de tener seguridad sobre el futuro, nos hace descargar muchas veces nuestra ira sobre quien no corresponde, sobre quien no puede solucionar el problema. Pero pensamos que es una manera errónea de ayudar a la solución del problema. En esta mañana entonces vamos a conversar acerca de la ira como la base situacional que encontramos en la expresión de violencia. Hagamos una pregunta para comenzar. ¿Hasta qué grado la ira es una emoción benéfica? ¿Hasta qué grado la ira produce un beneficio? ¿Cuántas veces tú has sentido ira? A lo mejor no tienes claro que la ira la confundes con el enojo o la confundes con la rabia. Sin embargo, no importa cómo llames a esas experiencias que has tenido, es un número bastante grande, ¿cierto? Ahora, pregúntate, ¿hasta qué grado tus iras te han beneficiado? Esto, sin lugar a duda, es una emoción difícil de analizar. Sin embargo, trataremos de dar algunas explicaciones y aclaraciones sobre esta emoción. Partamos diciendo entonces que la ira es una emoción. Básicamente, es una emoción. Y si la ira es una emoción, cuando ésta se presenta, enturbia la racionalidad y a la vez pone a nuestra voluntad a realizar aquello que después vamos a lamentar. Podríamos decir que se produce un pequeño caos en nuestra personalidad, mente, emociones y voluntad. Es un problema cuando abandonamos la racionalidad. La racionalidad nos pone límites y también nos pone por delante verdaderas probabilidades. En cambio, las emociones muchas veces son muy difíciles de parar, de detener, de frenar cuando ya han llegado a su nivel máximo. Y ese es uno de los problemas que sucede exactamente con la ira. Por eso decíamos, es una emoción muy difícil de analizar. Sin embargo, trataremos de dar algunas aclaraciones sobre esta emoción. Ahora, desde un punto de vista médico-clínico, el antecedente biológico de la ira es una irritabilidad celular. ¿Qué significa eso? Puede ser un componente de algo que no está funcionando bien en nuestro organismo. Por ejemplo, he tenido la experiencia de conversar con muchas personas, especialmente los que tienen problemas derivados con el azúcar, o el azúcar muy alta, o aquellos que ya sufren enfermedades bien delicadas que tienen que ver con el azúcar en su vida, una tendencia al mal genio, que puede llegar eventualmente hasta la ira.
De igual manera, los que sufren del colon irritable también es una consecuencia del mal genio y de procesos que pueden llegar al máximo nivel, que es la ira. Así que entonces a veces hay componentes de tipo físico, pero mayormente la expresión es emocional. Y quiero repetir que siendo una expresión emocional, fácilmente podemos dejar la racionalidad a un lado. Por otra parte, otro ingrediente de la ira es el ansia de dominio del ser humano. Esta ansia de dominio está presente en nuestra sociedad. Nadie quiere ser menos. Nadie quiere perder un nivel. Todos queremos subir. Todos queremos subir. Y una vez que hemos subido y estamos en cierto nivel, no aceptamos ser considerados más abajo de ese nivel. El ansia de dominio está muy presente en el mundo de hoy. Hay muchas fuerzas en el mundo que han hecho lo que sea necesario por el dominio, incluso su expresión máxima hasta la guerra. Fíjense este detalle, se está escuchando cada vez más estas expresiones. ¿Qué tenemos hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo? ¿Tenemos una pandemia o tenemos una plandemia? Son expresiones de ansiedad, ya de enojo muy controlado, pero con palabras muy fuertes. También lo que precipita la ira es el miedo al fracaso. Un posible fracaso. La amenaza del fracaso. Y es muy común cuando enfrentamos estas situaciones, esta frase en nosotros: me defenderé hasta con los dientes. Y nosotros pensamos que esa es una frase que nunca va a llegar a ser realidad. Pero como no nos vamos a defender con los dientes, nos defenderemos con otra cosa que sea mucho más fuerte, más ofensiva y más poderosa. Esta amenaza del fracaso también es un factor que precipita la ira. Ahora, la ira no surge en nosotros rápidamente. Es un proceso. Y como todo proceso tiene ciertos grados de intensidad. Así le vamos a llamar. Grados de intensidad. Pero hay muchas personas que ya no les basta ir pasando uno a uno los grados de intensidad hasta llegar al máximo. Hay personas que viven constantemente en el máximo del proceso. Y la ira es lo primero que sale de sus vidas. Va a ser necesario que lo comprendamos y nos vamos a dar la oportunidad de conocer esto. Número 1. La ira tiene varios grados de intensidad. Primero, tenemos un sentimiento de exaltación. Es decir, hay algo que nos hace sentir tocados. Algo que nos tocó. E inmediatamente podríamos decir que entramos como en un estado de observación para ver de dónde surge la amenaza. Eso es la exaltación. Y a veces los latidos del corazón comienzan a ser un poquito más rápidos o las manos comienzan a sudar. Un estado de exaltación que a veces la otra persona o las otras personas no lo notan. Pero fíjense este detalle. Las mujeres tienen mayor capacidad de observación en estos detalles. A veces cuando usted, a su esposa, a su novia o a otra mujer, ella le hace una proposición negativa y usted dice, no importa. Y ella lo mira. Y después de mirarlo, le pregunta, ¿te enojaste, verdad?
Y usted dice, no, de ninguna manera me he enojado. Algo se notó en nosotros de ese estado de exaltación al no responder internamente positivamente al no que hemos recibido. Esto es un sentimiento de exaltación. Es decir, cuando el individuo está decidido, ¿decidido a qué? A contestar, a responder, a manifestar lo que piensa. Pero todo es interno. Hasta este momento es interno. El segundo grado de intensidad es la protesta interior. Comenzamos a protestar interiormente. ¿Por qué me tengo que aguantar? ¿Por qué razón tengo que quedarme callado? ¿Por qué razón no puedo responder? ¿Qué limita que yo pueda responder? Algo tengo que hacer. Ya estamos decididos a dar una respuesta. Ya no basta la protesta interior. Ahora estamos decididos a dar una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? De pronto, contestar la ofensa que fue con palabras fuertes, contestarla con palabras fuertes. Si la ofensa fue con una amenaza de venir sobre nosotros, nos pararemos inmediatamente y pondremos los brazos al lado de nuestro cuerpo como para decir, ¿hasta dónde quieres tú llegar? Yo también estoy dispuesto a llegar. Pero hasta ese punto todavía tenemos control. El tercer grado de protesta ya es un grado que la otra persona lo va a notar. Fíjense el detalle con estos grados anteriores: exaltación, protesta interior. Por ejemplo, cuando te sientes molesto, ya hay una manifestación de estas emociones. Y está solamente en los 2 primeros grados para llegar al nivel superior del enojo. Viene entonces lo que vamos a llamar el tercer grado, la rebelión personal. ¿Qué es la rebelión personal? La rebelión personal, que es un primer paso a la conducta ofensiva, marca otro grado en el termómetro emocional de la ira. Ahora la protesta es exterior. Dejó de ser interior. Ya hay un estado de rebelión personal. Ya decidiste tú mismo, esto no me lo voy a aguantar y yo voy a reaccionar. Ese es el momento en que pedimos fuerzas. Ese es el momento en que consideramos si nuestro oponente es más fuerte que nosotros. Ahí lo lógico sería, si tu oponente va a ser más fuerte que tú, bueno, buscar las paces, buscar la armonía, o hacer una retirada elegante, o simplemente perdonar lo que sucedió sin decirlo y retirarnos. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que al llegar a este nivel, vamos a decir, no puedo caer en la vergüenza de no enfrentar esto. ¿Y cómo? La exaltación, la protesta interior y la rebelión personal es un argumento fuerte dentro de nosotros y ya hemos manifestado algo exterior. Los varones especialmente tenemos un complejo. No puedo quedar mal. No puedo quedar mal. Aunque muchas veces conocemos el dicho este: soldado que huye sirve para otra guerra. Sí, ese dicho es muy bueno, muy aplicativo, pero pensamos en un falso sentido de la hombría que tenemos que responder como sea. Pero uno muchas veces hace esta pregunta:
¿Por qué no hicimos esa evaluación al principio? Cuando solo estábamos exaltados. Cuando solamente nuestra protesta era interior, porque en ese momento no detuvimos la situación, pero permitimos que la situación avanzara. Y ahora ya, que esta rebelión personal ya nos ve en un estado de capacidad ofensiva por parte de la otra persona o del otro grupo, tenemos que tomar una decisión. Una retirada inteligente o seguir adelante. Algunas veces nosotros erróneamente seguimos adelante. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? La ira se desata. La ira se desata. Y la ira desatada significa que, como vulgarmente se dice, comienzas a ver todo rojo. En otras palabras, ya no mides las consecuencias de lo que vas a hacer, de lo que vas a decir y de las amenazas que vas a lanzar. Perdiste la capacidad de medir las cosas. La ira desatada. Y la ira desatada ya no tiene freno. La ira desatada va a terminar en la rabia. ¿Y qué sucede cuando llegamos a la etapa de la rabia? Se pierde el control y se pierde la conciencia absoluta de los actos. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 4. La experiencia de Caín y Abel. Ambos hermanos, ambos creyentes, ambos dispuestos a cumplir una obligación sacramental. Presentar un sacrificio, una ofrenda a Dios, dando gracias por sus vidas y también pidiendo perdón por si hubieren pecado. Generalmente en ese tiempo la ofrenda era parte de lo que uno hacía, parte de los capitales que tenían, parte de lo que producían. Abel trabajaba con ganado. Caín trabajaba la tierra. Era un agricultor. Abel entonces trajo lo mejor de su ganado. Un cordero excelente, un cordero de primera calidad. Caín trajo las mejores frutas de lo que cosechaba. Y ambos lo presentaron delante de Dios. Y ocurre que Dios estuvo satisfecho, agradado con la ofrenda de Abel, pero no así con la de Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Caín pasó por todos los grados de intensidad. Primero se exaltó, luego la protesta interior. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué no aceptas lo que yo te he dado? Y él tenía buenos argumentos. Más he trabajado yo para conseguir todo este producto de mis campos que traigo, que mi hermano simplemente cuidando los animales y llevándolos a tomar agua y a comer. Y su grado siguió. Pasó a la rebelión personal. Ya comenzó a acercarse a Abel, a tener una discusión fuerte y amenazante. No logró contenerse y su ira se desató. No admitió el rechazo y proyectó el rechazo hacia su hermano Abel. Y esta ira desatada lo llevó a la rabia y mató a su hermano. Fíjate que el primer ejemplo de dos hermanos que creen en lo mismo y que se presentan delante de Dios a dar una ofrenda, un sacrificio,
uno se siente rechazado por Dios, siente envidia de su hermano, siente ira con su hermano y lo mata. ¿Y por qué? Caín sabía que la ofrenda que estaba presentando no era la que Dios había establecido. Dios había establecido como ofrenda un animal. Y él no quiso acercarse a su hermano y decirle, yo necesito también un cordero, te lo compro. ¿Cuánto vale? No, él pensó que tenía superioridad en todo, aún en lo que trabajaba. Es interesante que la historia de los hermanos en el mundo, que comienza con esos dos hermanos, nos muestra un ejemplo de hasta dónde llega la ira. Por lo tanto, entonces, recordemos, la rebelión personal, que es un primer paso a la conducta ofensiva, marca otro grado en el termómetro emocional de la ira. Luego viene la ira desatada y hasta la rabia, donde se pierde el control y la conciencia de los actos. Fíjate, son solamente 2 grados de intensidad que se dan dentro de nosotros mismos. La exaltación y la protesta interior. Allí es el momento donde tenemos que parar. Pero ¿cómo podemos parar? La misma Biblia nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es decir, todo ser humano es susceptible de llegar a la ira y a la rabia. Pero cuando dice no pequéis, significa piensen, decidan, tomen buenas decisiones, no pasen de la protesta interior. Es decir, que todo queda dentro de nosotros, pero vamos a tener que desahogarlo también. Pero no contra el ofensor. Vamos a hablar al final de cómo nosotros desahogamos eso. Ahora, hay algunos disfraces de la ira. La ira se disfraza muy a menudo. Piensa, por ejemplo, en esto. Aquellas personas que revelan un impulso reivindicativo. Es decir, actúan en representación de. Y lo cual hoy en día se considera positivo, bueno, legítimo, democrático. Ahora la pregunta sería, todas aquellas personas que dicen representar reivindicativamente en su ira y su rabia, ¿les han delegado esa representación? ¿Realmente representan a esas personas? ¿O es simplemente un problema personal que se traduce a través de un grupo? Los grupos pacifistas tienen motivadores. Los grupos violentos también tienen motivadores. Entonces, muchas veces ese es un disfraz que a menudo se usa para la ira, el impulso reivindicativo. Otra palabra para esto sería una sed de justicia que muchas veces no es auténtica, sino una manifestación de la ira. A veces esa manifestación de la ira simplemente puede tener que ver con dificultades personales. El no estar contento ni complacido porque hay cosas que otros han alcanzado y yo no las he alcanzado. Y pareciera que destruyéndola podemos sentirnos mejor. Es decir, si yo no lo tengo, que no lo tenga nadie. Ese es un dicho muy absurdo, pero muy común. Ahora, es manifestación de la ira, pero disfrazada. La crítica es otra máscara de la ira. Criticar es decidirse ante algo. Sin embargo, no toda crítica contiene un germen iracundo. Hay críticas constructivas. ¿Cuál es una crítica constructiva? Es aquella que cumple condiciones básicas. 4 condiciones básicas. 1. Debe ser comprensiva. En otras palabras, racional.
saber de qué me estoy quejando y con quién tengo que quejarme, y hasta dónde tengo la libertad para hacerlo. Una crítica constructiva. Primero, debe ser comprensiva. Segundo, tiene que ser objetiva. Tiene que ser objetiva. Si quiero cortar un árbol del bosque, no necesito cortarlo todo. Tengo que ser objetivo. Cortaré aquel árbol que no produce nada o que está molestando para algo positivo. Tercero, deben ser francas. Decir hasta dónde yo quiero llegar, hasta dónde exijo. Objetivas. Tiene que ver con situaciones reales, no situaciones creadas simplemente en mi mente o en mi falta de comprensión. Y deben ser dirigidas a las personas directamente involucradas y que queremos criticar. Y cuarto, deben ser constructivas. Fíjate que hoy día no nos medimos en esto. Nuestras críticas muchas veces no cumplen ninguno de estos 4 elementos. Ninguno. La ironía también es otra máscara frecuente de la ira. El irónico trata de humillar y mostrar superioridad intelectual ante su adversario en un mismo acto. La ironía incluye la burla, el menosprecio. Y hay que ver que a veces produce respuestas que uno no espera y respuestas muy fuertes. La otra, el humorismo. ¿Eres tú un humorista? Cuidado. Ten cuidado con el tipo de humorismo que usas porque este llega a ser con frecuencia una máscara de la ira. Debemos hacer una aclaración. No hay que confundir el humorista con el buen humor, que no es ofensivo. Generalmente el buen humorista parte riéndose de sí mismo, no de los demás. El humorista ridiculiza lo serio. Cuanto mayor es la represión de un sentimiento, más ira se acumula en nuestro interior. Y tanto más fácil es hacer un chiste. ¿Conoces personas que odian? Pues el odio es la cólera en conserva, según un psiquiatra español. El odio hacia un semejante aumenta en la medida en que éste es más semejante a nosotros. Porque al ser semejante a nosotros, la conducta que tiene está representando la conducta nuestra, aquella conducta que nosotros mismos no aceptamos en nuestra propia vida. Por lo tanto, entonces, el odio es capaz de infiltrarse hasta en los sentimientos más nobles. Y a veces se encuentra que el odio tiene algo de positivo. Hay una canción que dice, ódiame por piedad, yo te lo pido, porque el odio hiere más que la indiferencia, porque el odio hiere menos que la indiferencia. Es raro, ¿no? Sentirse importante porque te odian. Pero así somos los seres humanos a veces fuera de carrera. Soluciones a la ira. Entremos ahora a las soluciones. Cuando tú has sentido odio, ¿qué soluciones te has dado? Algunos usan el desprecio, que parece la salida más inofensiva del odio. Otros se embarcan en la venganza. Otros desarrollan resentimientos. Pero los que mejor hacen son las que dan evidencia de un perdón conciliatorio. ¿Qué se siente cuando hay perdón conciliatorio? Cuando no experimentas ni sientes tampoco ninguno de estos grados de intensidad que te llevan hacia la ira. ¿Qué sientes cuando alguien, en vez de responder tu ofensa, en vez de responder tu rebelión personal, en vez de responder tu rabia, simplemente te perdona? ¿Qué sientes?
seguramente vas a pensar que la otra persona es débil. Vas a pensar que la otra persona es cobarde. ¡Qué equivocación más grande! Se necesita más fuerza para perdonar que para ofender. Porque el perdón produce los resultados que jamás van a producir los grados de intensidad de la ira. De pronto tú me dirías, bueno, pero por lo menos yo me quedo con la protesta interior, por lo menos yo sé lo que pasa y protesto y dentro de mí, pero no lo expreso. Bueno, te vas a ganar un tremendo problema digestivo y un colon irritable. Pero qué diferencia cuando tú experimentas y a la vez propones el perdón. Proponer el perdón es permitir sentir una impresión de seguridad, de potencia, de valor, de superioridad. Porque el perdón supera a cualquier grado de intensidad de la ira y de la rabia. El perdón te pone sobre la situación, no al nivel de la situación ni bajo la situación. Porque el perdón conciliatorio en situaciones como esta desconcierta. El perdón es un síntoma de seguridad, de control de uno mismo y de control de la situación. Parte de la base es que cuando alguien llega a la ira, está consciente que no está haciendo lo mejor, aunque lo siga haciendo. Y él necesita que alguien o algo o que la justicia le dé una absolución o perdón, porque si no, no va a poder vivir con las consecuencias. ¡Qué tremendo! Cuando alguien, en vez de liquidar al que destruye tu casa, tú simplemente al otro día estás con tus amigos reconstruyendo. El perdón es una fortaleza. Al mismo tiempo que experimentamos el deseo de hacer las paces, la protesta interior comienza a decaer. Y por lo tanto todos los otros grados también lentamente comienzan a decaer. En la reconciliación no hay solamente una desaparición de la ira, sino que comienza a brotar lo opuesto: aceptación, cariño, amor. Cuando tú perdonas es como que de repente Dios te pone un espejo interior donde tú dices, iba mal, no debía haber llegado a este punto. ¿Por qué razón? Porque la ira y el odio expresado a otra persona no va a quedar ahí. Van a haber otras personas que van a apoyar al que tú ofendiste. Y ya no vas a tener un problema serio solamente con el que expresaste tu ira, sino con los que van a respaldar al que recibió la ira. Y tú tendrás que buscar a ver quién te respalda. Así han comenzado los grandes problemas sociales. Porque no hubo alguien que estuvo dispuesto a tener una capacidad perdonadora. Por eso, que en la reconciliación, en el perdón, no solamente desaparece la ira, sino un brote de amor. El mayor de los psicólogos, Jesucristo, manifestó que perdonar y reconciliarse es revivir, trascender, liberarse del miedo y de la ira, para ingresar en el luminoso camino de la paz amorosa. Observa la historia. Los hombres de paz son los que han quedado en los anales de la historia. Los hombres de violencia y de ira no han quedado en la mejor parte de los anales de la historia. De los emperadores romanos, por ejemplo, se hacen películas y se recuerdan los que fueron más violentos, más iracundos.
y no tienen un lugar en los anales de la historia reconocido por nosotros que hemos aprendido la historia. Pero sí recordamos a aquellos que dejaron una herencia de paz, una herencia de progreso, una herencia de bienestar y de convivencia. ¿Por qué recordamos a Martin Luther King? Porque junto con los negros en Estados Unidos destruyeron muchas cosas. No, porque lograron, con el perdón y la reconciliación y la seguridad en su fe, cambiar lo que era el apartheid. Es decir, que los negros tenían un trato distinto a los blancos en los Estados Unidos. Por lo tanto, entonces, el Redentor mismo, Jesucristo, estaba reconciliando al mundo y tú eres parte de ese mundo. No hay duda que la vida cristiana nos llama hacedores de paz. Pero aún como cristianos tenemos la posibilidad de pronto de llegar hasta la ira y la rabia desatada. Pedro tenía ese problema, el apóstol Pedro. Y andaba con una espada al cinto, porque él era del grupo de los celotes, los antiguos guerrilleros que estaban contra Roma. Y es interesante que Jesús lo tomó como su discípulo, pensando, esta ira de este hombre vamos a transformarla en fuerza espiritual y en perdón. Y no se equivocó. Eso fue Pedro. Y la última vez que usó la espada fue cuando tomaron preso a Jesús y él quiso defenderlo y no pudo hacerlo muy adecuadamente. Y Jesús le dijo, guarda tu espada. Guarda tu espada. ¿Cómo debemos luchar contra la ira, mi estimado hermano? Bueno, así como luchar contra la ira, también como luchar contra el mal humor, que es un signo de propensión iracunda. Pues bien, veamos algunos puntos que te pueden guiar. Primero, hay que recordar una cosa, que el mal humor puede deberse a mala salud física, como los desórdenes hepáticos, desorden de la sangre, etc. Segundo, debemos seguir un plan de vida sana, mente sana, incorpore sano. Ello significa ponernos de acuerdo con nosotros mismos, pues quien vive en paz consigo mismo no inquieta a los demás. ¿Tienes un vecino que inquieta a los demás vecinos donde vives? Ya sabes cuál es la causa. No vive en paz consigo mismo. Y si tú eres cristiano, acércate a él. Háblale de los beneficios de la paz y cuéntale cómo tú adquiriste más paz en tu vida. El malhumorado debe recordar que ni su violencia ni obstinación son signos de superioridad vital. Todo lo contrario, revelan inseguridad, falta de autodominio y de fe en la suficiencia propia. Dominar el mal humor o ira es hacer mutar la ira en esfuerzos disciplinarios. Y el resultado de estos esfuerzos disciplinarios van a agregar valor a tu vida y a mi vida. Yo quiero darte un testimonio personal. Yo trabajé con mi padre en un negocio que él tenía, donde se fabricaban zapatos, maletas y se vendían todos los materiales para arreglar el calzado. Y yo estuve con él desde los 12 años y estudiaba en la mañana y después me iba al negocio a las 12 del día junto con él hasta la noche. Y después tarde en la noche hacía mis tareas y todo lo que tenía que ver con el bachillerato que estaba haciendo. Era un negocio de gente adulta. Y alguien ha dicho que los zapateros y los que trabajan en zapatos
no solamente son mal hablados, sino que son también bien bruscos. Te estoy hablando de Chile. Y yo tuve que acostumbrarme a ese trato y a responder a ese trato. Quizás por esa razón yo me volví un poquito iracundo. Me daba rabia muy fácilmente, a veces una tendencia a la ira, y eso me producía muchos problemas personales a mí en mis relaciones con los amigos, también con las novias, porque en mis estallidos de rabia pasaban malos ratos en lugares donde íbamos juntos, y yo me fui dando cuenta que tenía un problema muy serio. Iba a la iglesia, pero no era cristiano, como muchos de mis amigos. Íbamos a la iglesia por muchas razones, especialmente por las niñas que habían, pero no necesariamente por desarrollar una fe. Me hice un admirador de la teoría de la evolución. Entonces, mis creencias que mis padres me habían inculcado, lentamente fueron reemplazadas por verdades objetivas de respaldo científico. Me volví casi un ateo, un medio ateo, podríamos decir. Obviamente en la universidad eso se afianzó más. Pero el saber más no cambió mi carácter. Me volvió el ofensivo que siempre era. Y eso llegó un día un problema tan grande que yo dije, no, esto tiene que cambiar, no puede ser. No puede ser que yo no pueda controlar lo que creo que tengo que ayudar a otros a dejar. De ahí entonces fui a una reunión que me invitaron. Una reunión de la Cruzada Estudiantil para Cristo, de la cual yo llegué a ser director de la división educativa mucho más tarde, hasta el año 1991, en que me retiré para comenzar un proyecto de iglesia. Como director de la división educativa, tenía mucho que ver con los manuales que hacíamos. Y este tema, por ejemplo, de los conflictos, la ira es uno solo, hay muchos otros, está justamente en un manual, edición de prueba, de los muchos manuales que hicimos en la Cruzada, y yo tenía el cargo de director de la división educativa. Fui a una reunión de la Cruzada, me invitaron, y allí discutí fuertemente en cuanto al tema que escuché, que me pareció un tema ridículo para estudiantes universitarios. Me hablaban de Dios, de Cristo, del pecado, de la necesidad de recibir a Cristo, de reconocer que Dios era Dios. Yo discutí en la reunión, pero cuando terminó la reunión, yo me acerqué al que habló. Él fue un norteamericano que tenía unos 28 años, profesor de historia, y con el cual después fuimos amigos, compañeros de trabajo en la Cruzada Estudiantil. Yo fui su padrino de matrimonio, él fue el padrino de matrimonio mío. Desarrollamos una amistad profunda. Y yo me acuerdo que le dije a él fuertemente, dime una cosa, ¿cómo es posible que a la edad que tú tienes, 28 años, todavía estés hablando de estas cosas? Y yo le presenté toda mi gama de objeciones científicas. Él simplemente me dijo, mira, no creo que tú fácilmente aceptes lo que escuchaste en la reunión acerca de la vida cristiana, lo que Dios puede hacer por tu vida. Pero hay una cosa, me dijo, que te quiero preguntar. ¿Estás tú de acuerdo en que un criterio científico tiene 3 pasos? Claro, le dije. Una tesis o hipótesis, una comprobación de la tesis y de la hipótesis, y luego una experimentación. Sí, me dijo, exactamente, así es. Tesis, hipótesis, experimentación. Para comprobar
si es verdad lo que se piensa y lo que se establece. Y él me dijo, mira, no vamos a discutir más, pero sí quiero presentarte esta idea. Seguramente tú tienes un problema serio en tu vida que aún no has logrado superar. Entonces yo le dije, sí, pero no te voy a decir a ti cuál es mi problema. Y él me dijo, no es necesario. El desafío que te quiero hacer es este. ¿Por qué no pones en las manos de Dios ese problema que tú no has podido manejar? Y le pides a Él que se haga cargo de ese problema, que demuestre que es capaz de actuar en tu vida. Orar, yo le dije, si no creo, no estoy convencido. Y él me dijo, ¿cómo te parece? ¿Le puedes decir a Dios que no crees en Él y que no estás convencido? En la Biblia dijo Dios, ponedme a prueba. ¿Puedes ponerlo a prueba? Yo le dije, bueno, está bien. Me dijo, haz una oración, conversa con Dios. Yo sabía que era orar, pero yo nunca lo hacía. Entonces, yo oré. Y mi oración fue esta. Dios, no estoy convencido que todo esto sea verdad. Pero hay una cosa que yo sí tengo que reconocer. Que tengo un problema que no he podido superarlo yo mismo. Ni con practicar algo, ni con aplicar mis propios consejos, no lo he podido superar. Y tú sabes cuál es mi problema. Señor, si tú me ayudas a salir de este problema y lo haces tú realmente, yo voy a creer en ti. Si no, no voy a creer en ti. Esa fue mi oración. Quizás fue una oración muy atrevida. Pero Dios tiene tanto amor y aceptación que es capaz de escucharla. Pasó una semana, salí con mi novia, la que es mi esposa actual, y ella me dijo, ¿y a ti qué te pasa? Te veo diferente. No has causado ningún problema. Te he visto muy tierno, muy suave. Si tú piensas que voy a creer en ti, es difícil. Y yo le dije, mira, ha pasado esto y esto. Y estoy dispuesto a cambiar. Y quiero que tú me acompañes a las reuniones que voy a comenzar a ir. Son reuniones de juventudes cristianas. Y ella fue. Tuvo que pasar un poquito de tiempo para que ella creyera que yo había cambiado. Hasta que finalmente el amor puso todas las cosas en una forma totalmente distinta. Nos pusimos de acuerdo y nos casamos. Eso hace 51 años que estoy casado con la misma persona y ella también con la misma persona que soy yo. Sí, es posible superar el estado de la ira. Es consecuencia de muchas cosas que han pasado en nuestra vida. A veces malos modelos, malas situaciones, cosas que tuvimos que enfrentar antes de estar listos para enfrentarlas de otra manera. Pero Dios tiene una respuesta para el problema de la ira. Por eso a mí me queda clara ahora, airaos pero no pequéis. Lo máximo a que yo debo llegar es la protesta interior. Y es lo que he podido aprender después de tantos años. Solo la protesta interior. Y a partir de allí es preferible perdonar. Es preferible abandonar una situación difícil. Y créeme que poco a poco tú te vas sintiendo mucho más fuerte y con la seguridad que tú has dominado la situación a través del perdón. Además, vas a conquistar más amigos. Vas a conquistar más amigos. Tus relaciones van a ser mucho más placenteras y vas a tener incluso mejor salud. Otro texto bíblico en Proverbios 15:1 dice esto. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Es decir, que en definitiva el amor como la emoción más positiva es posible de transformar las peores y más difíciles situaciones. Esa emoción positiva que es el amor vence la ira, porque es el amor en su más pura expresión. El amor que Dios pone en nuestra vida que nos permite amar al prójimo y a veces soportar el improperio. Pero tú conservas tu paz interior. Y al final, el que a lo mejor un día fue un enemigo vuelve a ti, como me pasó a mí. Quiero que me perdone por la reacción que yo tuve con usted, porque lo traté muy mal, yo fui grosero y por favor perdóneme. Por supuesto, y ganaste un amigo que fue un vecino de nuestra iglesia. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es práctico y verdadero. Es el amor de Jesús que cuando es conciliatorio hacia ti y perdonador contigo, tú también lo comienzas a expresar. ¿Cuál es mi invitación? No sé cuáles sean tus problemas emocionales. Hoy día hemos hablado de uno. Pero si tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, ese amor profundo de Él va a ser la dinámica que tú también podrás expresar a otros. Y allí estaremos ayudando al cambio, al mejoramiento de una sociedad que se está consumiendo por la ira y por la rabia. Y vemos que se destruyen los sueños de nuestros hijos a futuro. Te animo. La paz es posible. El amor triunfa sobre el mal. Seamos positivos. Dejemos que Cristo tome el control de nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto de la ira social, no es nada nuevo. Yo recuerdo que lo conocí, Señor, en el 1960. Y de ahí en adelante hemos vivido así. Y antes también, cuando miramos la historia. Pero gracias porque tu amor puede permear nuestra vida, Señor, que en esta mañana decidamos en una conversación personal y privada, cada uno contigo, exponer nuestra vida interior delante de ti y dejar que ese amor tuyo incondicional no solamente nos dé el perdón, sino abra nuestra vida a nuevas experiencias de mejores relaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.